Es una mujer que fue 30 años bancaria y que por razones de enfermedad a los 48 años le llegó una jubilación temprana. Y eso me afectó mucho, por supuesto. Yo me había esforzado mucho, había estudiado mucho, incluso teniendo ya mi hijo. ¿Qué especialidad habías estudiado y dónde? Llegué a hacer la maestría en finanzas y gerente en el Banco Central de Cuba y también en Banco Metropolitano. ¿Y de qué estabas graduada en ese año? Había empezado de técnico medio en planificación. Después hice la licenciatura en contabilidad y finanzas. En la Universidad de La Habana. En la Universidad de La Habana. Y trabajando, que terminé la licenciatura trabajando, hice la maestría también. ¿Qué relación tiene el complejo mundo de la economía con la poesía, que me parece que está divorciado? Bueno, parece que no, pero he conocido mucha gente que se dedica a los números, que después resulta que son tremendos poetas y tremendos escritores, y también en las letras son muy buenos. En mi caso es algo muy curioso porque yo sinceramente odiaba las letras. Para mí fue una sorpresa, porque mi vida estuvo regida por los números siempre. Incluso yo siempre me dediqué a los números, mi esposo a las letras, que era licenciado en lengua, es licenciado en lengua inglesa, y mi esposo me decía, los números, ¡ah, qué asco! Y yo le decía a él, las letras, ¡ah, qué asco! O sea que para mí no lo tenía incluso tuve siempre muchos problemas con las reglas ortográficas, yo no sé por qué, es una cosa que lo rechazaba como persona. Sin embargo, siempre escribí poemitas de amor desde joven. Lo que pasa es que nunca le di por... ¿Recuerdas desde qué edad aproximadamente? Con 16 años, 15 años, ya yo estaba escribiendo de esos amores platónicos que ni siquiera la persona se entera que tú estabas enamorado de él y así. Y escribía cantidad de cosas. ¿Y los temas en esa época, en esa primera época? Siempre era sobre amor. Fue lo que me inspiró a hacer algunos poemas. Que por el camino los fui perdiendo, los fui botando. Y realmente no los guardé, es que yo nunca pensé que eso iba a ser en serio. ¿Y la música te gustaba? ¿Tiene relación con la poesía desde ese inicio? A mí me gusta mucho la música. Soy una persona que en ese sentido frustrada me hubiera gustado ser cantante. Me encanta la música, pero no tengo una voz. No tuve el don de tener una voz. Y después de economía, es decir, cuando estabas ya en el banco, ¿cómo tú lo enlazas con la obra poética? Bueno, yo estaba trabajando en el banco en el 2013 todavía, y un compañero de trabajo me dice un día, mira, que me había visto en los matutinos leer poesía y escribir cosas según los temas o lo que se convocara. Y me dice, mira, abrieron un curso en el Cerro, las herramientas del escritor del grupo Punto de Giro, un proyecto del profesor Félix García Costa, Felo. Y me inscribí y empiezo a pasar ese curso. Y allí con ese profesor, con Félix García Costa... ¿Qué tiempo duró ese curso aproximadamente? Como un año. Como un año. Y el curso tenía incluido talleres literarios, encuentros para debatir sobre lo que uno iba escribiendo entre los demás alumnos del curso. Y ahí fue donde descubrí que podía escribir microrrelatos, mejoró mi poesía, y también incluso que podía escribir historias más largas, ¿no? Podía ser capaz de escribir una novela o un cuento largo. Y entonces a partir de ahí me lo empiezo a tomar en serio, empiezo a participar en los talleres literarios, empiezo a participar en los concursos literarios de municipales, provinciales, y gané unos cuantos, y eso entonces me empezó a incentivar, porque cada vez que me presentaba con algo siempre cogía algún tipo de premio. Y entonces, bueno, parece que no lo hago tan mal. Yo trabajando en el banco y participaba los fines de semana en esas actividades, y a veces de noche, cuando salía del trabajo, me reunía con los compañeros y eso, y fui perfeccionando un poco, aunque realmente todavía me siento como que soy nueva, yo tengo mucho que aprender aún, realmente estoy en los inicios. Mucha de la poesía que está saliendo ahora la escribí hace más de 5 años, en la etapa en que estuve luchando contra el cáncer y sobreviví, pero estas cosas me ayudaron, me convirtieron en una persona resiliente. ¿Cuándo la escribes? ¿En qué momento? Bueno, realmente eso no tiene un momento planificado, porque a veces lo mismo me puedo pasar mucho tiempo sin escribir, que de pronto sentarme y escribir como un libro o algo así. Entonces, ¿cuántos libros has hecho hasta el momento? Libro como tal, no poesía suelta. Los libros, la oportunidad se la debo agradecer a la editorial Laya de Argentina. El año pasado salió el último café, salió otros 3 libros más de poesía, porque quise priorizar la poesía. ¿Qué pasa? Al enfermarme y ser una persona que siempre estoy conviviendo con la posibilidad de no amanecer, me empezó a preocupar que mi poesía escrita se quedara en la computadora o en las gavetas, y después, no sé, desapareciera, la botaran, etcétera. Entonces mi preocupación era tratar de publicarlo y que le sirva a alguien, que lo lea a alguien, que no lo haya escrito por gusto, ¿no? Y entonces
esos libros me dio la posibilidad la editorial Laya de empezar a publicar de forma gratuita, porque ellos no venden los libros, son una organización sin fines de lucro y se descargan los libros de forma gratuita, que después en los comentarios de este mismo video voy a dejar los links de los 4 libros, aunque en este momento más bien estamos ahora en la Fe de Quito con El Último Café, que fue el primero de ellos que sacó. El Último Café tiene una carga emocional muy grande, porque tiene que ver con todo lo que siento por La Habana y sus habitantes, pero también tiene... ¿Ese fue el último libro? Ese fue el primero. Pero es muy importante para mí porque la segunda parte está dedicada a mi madre, que la perdí como un año antes de yo sacar ese libro. Hay poemas que estaban escritos de hace mucho tiempo, pero hay poemas que los escribí después de perder a mi madre. Y mi madre fue poeta también, incluyo al final del libro 8 poemas de mi madre. Mi madre fue una persona que siempre estuvo en los años 70 en la televisión cubana, casi todos los días con las delegaciones alemanas que venían, la cantante Chris Doyle, que ella siempre fue la traductora de ella. Y después que salió de ese mundo, fue como un poco que olvidada, ¿no? Y ella se enfermó también, se convirtió en una persona esquizofrénica, se le desarrolló la enfermedad y ella logra recuperarse un poco al final de su vida y volverse a incorporar a la poesía, y ganó algunos premios, ganó el Coral de Playa. Entonces quise hacerle como un homenaje en la tercera parte del libro, El Último Café, a ella, y publicar las 8 poesías que había podido recuperar de ella. Entonces la inspiración fundamental está relacionada con tu entorno y tus problemas. Sí, y con La Habana, porque mami le escribió mucho a La Habana y yo también tenía muchas cosas escritas de La Habana, entonces traté de combinar esas dos tipos de poesía, y en el centro del libro, la segunda parte, dedicado a los familiares que he perdido y sobre todo a ella. Algunos títulos de los otros libros, después volvemos a este. Está Banco de Palabras, está Resiliencia de mis disquisiciones, y está Provocada por las noches. Banco de Palabras es un libro que se vuelve un proyecto porque utilizo la inteligencia artificial para llevar la poesía que escribí a un nivel de lenguaje menos profundo, para que los jóvenes que hoy en día no quieren leer mucho ni nada de eso, tratar de que entiendan esa poesía, ¿no? Y surgió a partir de que mi hijo un día me dijo, mami, no entiendo nada, y entonces me puse en los zapatos de ellos, que casi no leen y cada día pierden un poco de lenguaje. Estaban escritas la poesía en un nivel de lenguaje alto, y utilicé la inteligencia artificial para que me diera versiones de mi propia poesía en un nivel más bajo de lenguaje y que pudiera llegar a más personas. Volvemos al tema de las inspiraciones. Mencionaste a tu hijo ahora, menciona tu entorno familiar en estos momentos. Mi esposo, él y yo, mi hijo está casado y tiene 2 niños y vive en otro municipio, y yo vivo con mi esposo y transcurre mi día, lo paso casi siempre sola porque él está trabajando, aunque yo también trabajo ya desde la casa como gestora de ventas para poder ayudar en la economía, y en los tiempos que tengo libre o que me llega la inspiración, suelto todo lo que estoy haciendo, entonces escribo y perfecciono, como ahora todo uno lo tiene en el móvil, voy perfeccionando en el mismo móvil, yo trabajo por el móvil, y también entonces a veces entro y voy editando y reescribiendo. ¿Cuál es el libro que estás promoviendo entonces en estos momentos? El Último Café. ¿De qué trata? ¿Qué extensión tiene? ¿Quién lo publicó? Lo publicó la editorial Laya, fue el primer libro que me publicó, y trata sobre La Habana, sus habitantes, sus costumbres, el amor que le tengo a mi ciudad, el sentimiento, el dolor de perder a los padres, en una segunda parte que se la dedico, y en una tercera parte tiene 8 poemas de mi madre que quise que los conocieran, porque nunca llegó a publicar como tal un libro. Ella tuvo algunas antologías, como yo hasta el año pasado todo lo que tenía publicado eran antologías. Y este libro, realmente, ¿cómo tú motivarías a un lector a leerlo? Bueno, yo pienso que deben leerlo. Las personas que lo han leído me dicen que toca las fibras más altas de sus sentimientos y de su alma, porque realmente está escrito de una forma muy sincera, ¿no? Desde la sinceridad de lo que yo voy sintiendo, no solamente por la pérdida de mi madre, sino por mi ciudad, que también la veo que se está destruyendo. Y entonces hay poemas dedicados incluso al municipio Cerro, que fue donde empecé los talleres literarios. La gente me pregunta, ¿por qué el municipio Cerro? Yo vivo en Centro Habana, pero en donde empecé y descubrí que podía escribir en serio, me tomé en serio la literatura y el acto de escribir fue en el municipio Cerro, entonces le tengo un cariño especial a ese lugar.
y entonces veo que está muy destruido y le dedico también a la ciudad, a las edificaciones como tal, incluso al vagabundo que ves por la esquina recogiendo cosas también del piso, le dedico un poema que se llama Crónica de un hombre gris, y cosas así que me motivan, me hacen tener que desahogarme y escribir. Y a partir de todas estas ideas... Y le va a llegar, ¿sí? el que lo lea le va a llegar. A partir de estas ideas, ¿qué proyectos tienes para un futuro inmediato o qué planes? Bueno, realmente me gustaría mucho poder ver esos libros que sean impresos por alguna editorial. Todos son virtuales, de forma digital, pero yo como escritora siento que me falta algo. Yo quisiera tenerlos en las manos, aunque sea un ejemplar de cada uno de esos libros, y sobre todo el último capítulo. Y hay la posibilidad de, además de la cuestión digital, que se pueda imprimir. Si le interesara alguna editorial, pudiera ser. ¿Tienes algunas ideas en concreto, digamos, algún título en carpeta de lo que puedes hacer en un futuro inmediato? Bueno, está al salir un libro que ya, estos primeros 4 libros, el último café tiene cosas existencialistas, pero más bien está dedicado a la ciudad y a mi madre. Pero los otros 3 que salieron eran sí de poesía existencialista. Y ahora rompí y empecé a publicar poesía de amor. Y va a salir un libro de amor que se llama Laberintos de Pasión, un harakiri emocional. Se va a llamar ese libro, que ya está en proceso en editorial. Debe salir en el próximo mes. Porque quise sacar primero mi poesía. ¿Algún poeta predilecto tuyo, por Bueno, ejemplo? espérate, sí. Caridda. Caridda Fidel Labre, en el libro que va a salir le dedico una parte del libro, le hago un homenaje utilizando su intertextualidad con su poesía. Ya fallecida y Ya en Matanza. En Matanza, la poeta erótica de Cuba, la poeta de amor cubana. Yo le dediqué en este libro que va a salir de amor una parte a Caridda, y utilizo varios de sus poemas con exegos de Caridda y intertextualidad con Caridda. Tú hablabas ahorita de temas existenciales. ¿Tienes algunos predilectos, preferidos? Bueno, yo le he escrito mucho en el caso de ¿cómo se llama este libro? Provocada por las noches. Está dedicado muchas cosas. He tenido que jugar mucho con la vida y la muerte. Y entonces le escribo a la muerte, pero no desde el punto de vista que la gente se pueda deprimir o algo así. Yo más bien juego con eso, me gusta jugar con eso. No desde un punto de vista fatalista. Fatalista no. No lo hago con esa intención. Más bien es como, es una burla. Escribo sobre ella y creo metáforas sobre esto, pero más bien es una burla porque vivo burlando la muerte todo el tiempo. ¿Y el optimismo tuyo entonces dónde se apoya? Bueno, me ayudó mucho precisamente el escribir, la fotografía. La fotografía me ayudó mucho en etapas que tuve que estar 2 años dentro de mi casa, en mi cuarto. Porque también utiliza la fotografía en el trabajo. Sí, en el último café todas las ilustraciones que salen son fotografías reales que yo realicé, y después con una aplicación las llevé a boceto, a lápiz. Pero todas son fotos originales que yo tiré, y entonces las llevé a boceto a lápiz sobre La Habana y con los temas que iba tocando el último café. Bueno, sobre el libro que estás promoviendo, ¿puedes leernos algunos fragmentos? Este libro comienza con Crónica de un hombre gris. Dice: cada tarde al pasar por la esquina de Texas, mis ojos se posan en un hombre del que apenas puedo distinguir su raza. Está tan sucio, su pelo es gris, camina descalzo, se lanza delante de los autos, viste harapos, se agacha en la alcantarilla, con el agua verde estancada se lava manos y pies. Ojalá no se la tome, pienso. Todos miran y hacen gestos de asco. Siento pena por él. Ahora corre entre esquinas, se ríe, luce feliz, disfruta lo que me hace llorar. ¿Tienes otro fragmento que pueda ilustrar? Sí. ¿Puedes leer algunos? Seguido. Este está dedicado al municipio Cerro, se llama Levántate. Calzada del cerro, te alzas sobre la primicia de vestigios y un canal de aguas invisibles que alguna vez sació la ciudad. Tu coloso abarrotado, sueño azul de nuestras vidas, de tus paredes museables surgen encajes, recuerdos para no olvidar. Eres latir perpetuo de amor, arremetes contra el tiempo que te desgasta.
el paisaje sin ti cerro, una Habana sin brazos, días sin amaneceres, pesadillas recurrentes, abrir los ojos y no poder verte. En ti descubrí el placer que regala la palabra, levántate cerro, resurge como el fénix. Y voy a leerles uno que es de mi madre, que el último café está dedicado realmente a ella y a La Habana. Ella tuvo mucho que ver con La Habana. Mi madre solía coger una guagua entre municipio y municipio solo para tomar café, 23 y 12. Un bus. Solo para tomarse un café ciega ya. Un bus o un camión, ¿no? Como se dice en Latinoamérica. Se había quedado ciega por glaucoma, por la diabetes, y ciega y todo, cogía una guagua solo para tomar café en 23 y 12, que era el café bohemio. Ese es el motivo entonces del nombre del El último café. Del libro. El libro se llama así por dos coincidencias. Por esa, en mi familia todos somos adictos al café, porque mi abuela nos despertaba a las 6 de la mañana a todos, desde los niños, y te llevaba el cafecito calientico a la cama. Y mi mamá era capaz de coger una guagua entre municipio y municipio para ir a tomarse un café. Y también es el último café porque mi abuela y ella, las dos murieron de la misma manera. Las dos pidieron un café, lo llegaron a tomar y detrás de ese café murieron. Entonces de ahí es el título del último café. Y la fotografía de portada del libro, que es una foto que yo realicé también, es una taza que está boca abajo en ese sentido porque fue el último. Y la taza también tiene una historia familiar, que en la familia de mi esposo, en esa taza todas las mujeres que parían le daban su primer chocolate. Y quise que entonces ese fuera la portada, porque aunque era una taza más grande que la de un café, me daba la sensación de que era importante que estuviera ahí. Entonces la utilicé como si fuera de café, siendo una taza un poco mayor, ¿no? Y tú dices que ella también escribía poemas. Mi mamá también escribía poemas. Entonces voy a leer el poema que le hace, primero, el poema que le da título a este libro, El último café. Dice: en mis manos viva todavía la frialdad y el sudor de tus brazos. Como buena cubana y conociéndote, tu yerno preparó un café fuerte y fue un milagro. Tragaste cada sorbo hasta terminar, después de todo un día sin comer nada. Y yo aferrada en la búsqueda de un levín que nunca pude resolver. Tuve esperanzas. José, corre, ve a ver si aparece la cabrona ambulancia, grité, sabiendo que habían solo 2 para toda Ciudad Habana. Maldito embargo. Y ahí fue, cuando nos quedamos solas y supe era la despedida. Tú también comenzaste a irte, madre. Yo sin soltar tus manos, gritaba, grité. Te reviví del primer paro, te saqué del túnel a rastras unos segundos. Mi propia guerra con las parcas. Madre, no me dejes sola con la poesía. Entonces te volviste a ir sin remedio. Y yo contigo, madre, ahora soy un fantasma. ¿Cómo llevas en estos momentos esas penas y cómo las relacionas con la poesía? Porque veo que la incluyes. Hay que aprender a sobrevivir sin los padres, es obligado, porque lo único que queda es suicidarnos, y tenemos que tratar de no suicidarnos porque nuestros propios padres no querrían eso, ¿no? Y es aprender a vivir con ese dolor y seguir adelante. No queda otra. No se va, ese dolor se queda ahí, es aprender a vivir con eso. Este poema, mi mamá cuando ya iba a morir, que ya lo sabía, que ya estaba mal, me pidió ser cremada y que cuando se esparcieran sus cenizas por la rampa en el Vedado y en el pabellón Cuba y en el malecón, leyera este poema al final, y así lo hice y cumplí su voluntad. Se llama Una mujer camina por las rampas, de Solmía Rocha Ariz. Una mujer camina por las rampas, pisando sin mirar la obra de los grandes de la plástica cubana. Poco antes se detuvo en L. No recuerda ya si el mural de cerámica tuvo siempre esos tristes azules o poseía esos vibrantes colores de la paleta de Amelia. Una mujer camina por las rampas, recordando lugares, hechos, voces, rostros, todo olvidado o desaparecido, o peor aún, como si no hubiera existido nunca. Una mujer camina por las rampas, huye del tránsito y de jineteros confundidos, cruza la avenida y como un náufrago se aferra al único lugar reconocible. Se sienta sobre el muro y lenta, como si cumpliera un rito, enciende un cigarro y exhala el humo.
¿Puedes explicar algunos elementos que abordas ahí, como por ejemplo lo de las pinturas que están en el piso, en la rampa qué cosa es? La rampa es el centro de la vida de la ciudad de La Habana, en el Vedado. Como mismo es el casco histórico en La Habana, la rampa es la vida del Vedado, del municipio Plaza. ¿Y las pinturas sobre las que pisaban? Hay los plásticos importantes en una época, en una etapa en Cuba, cada uno donó una de sus obras y se montaron en azulejos, y por todas las rampas, por las dos aceras, tú vas viendo obras de distintos artistas reconocidos cubanos plásticos hasta llegar a Malecón. Y mami adoraba ese sitio, esa zona, y allí también esparcí su ceniza en todos esos lugares, un poquito en cada lugar. ¿Existe alguna diferencia entre lo que escribes normalmente y lo que piensas para el mundo digital, para las redes sociales, por ejemplo? No, a ver, yo veo que el mundo digital me ha ayudado muchísimo, porque antes se pasaba mucho trabajo y consigue el papel y busca, y todo el tiempo sentada en la computadora, también se perdían ideas. A veces te llegaba una idea y si no llevabas arriba el pedacito de papel y una pluma, podías hasta olvidarlo. Ahora tú abres el celular y dejas, aunque sea en el mismo WhatsApp tuyo, escrito lo que te vino a la mente o lo que pensaste, porque uno cree que después se va a acordar y a veces se lo olvida y pierde cosas. Yo creo que tiene importancia también en promover y que se conozcan lo que escriben muchas personas, como este mismo evento, FEBE Quito 2025. Estoy viendo en todos los videos muchos escritores que tienen historias de vida muy increíbles y maravillosas, y hay muchos temas y hay mucha variedad. Hay muchos escritores nuevos en esos grupos en los cuales trabajan. ¿Cómo no? Siempre surgen. Parece que no, parece que un día se va a acabar quien escribe, pero no, creo que eso no va a pasar, porque siempre a la gente le nace lo que siente, tener que escribirlo, es una necesidad. Escribir es una necesidad que le surge al ser humano. Y creo que eso no se va a perder. Habrá disminuido, pero no va a desaparecer. Siempre va a haber quien tenga la necesidad de sentarse y escribir. Este libro que estás promoviendo, ¿dónde pueden adquirirlo los lectores? Le voy a dejar los links en el comentario cuando salga este video. En el pueden bajarlo libremente. Lo pueden bajar de forma gratuita, porque yo decidí que fueran publicados de forma gratuita, porque lo que no quería era que se perdiera mi poesía. Y bueno, van a incluir entonces algunos contactos de redes y demás. Ajá. Me pueden localizar por Facebook como Onis Rodríguez, y me pueden localizar por WhatsApp por mi número de teléfono, que también se los voy a dejar en el primer comentario junto con los links, mi número de teléfono, para que puedan, los que quieran el libro se los puedo mandar por WhatsApp también. ¿Algunas otras opiniones que quieras que no puedo dejar de mencionar a la editorial JLB, que ha surgido a raíz de la Haya, que es cubana, pero trabaja a través de la Haya. De todas formas, la Haya sigue siendo el centro y la causa de que mi poesía haya salido, de tener estos 4 libros y un 5.º libro que va a salir pronto, que es de poesía de amor. No puedo dejar de agradecer a Rafael Ontivero por esta invitación a la Feria de Quito, Ecuador, FEBE Quito 2025, que ha sido la primera para mí en el ámbito internacional y por lo tanto muy importante y además enriquecedora, porque estoy conociendo y viendo escritores que tienen una obra importante. Entonces, bueno, espero que seguir adelante y seguir escribiendo. Un saludo desde Cuba.